Les invito a que busquemos en nuestras Biblias la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1. Seguimos en nuestra serie expositiva de la carta a los Efesios, capítulo 1. Y pues vamos a leer los versículos 3 al 7 como ha sido habitual en las últimas exposiciones para tener en cuenta el contexto. ¿Listo? Efesios 1 del 3 al 7. Cuando lo tengan pueden decir amén. Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Vamos a orar. Señor, te doy muchísimas gracias por este día tan especial para tu pueblo. El pueblo cristiano celebra el primer día de la semana, porque conmemoramos la resurrección de nuestro Señor, cuando se completó la obra de redención. Y te damos gracias, Padre, porque tu pueblo celebra voluntariamente, como lo dice la Escritura, se te ofrecerá voluntariamente en tu día, Señor. Venimos a ofrecer sacrificios de alabanza, pero también venimos a oír tu voz hablando a nuestros corazones, la Escritura siendo expuesta y aplicada por tu Espíritu a la vida de cada uno en particular. Señor, enséñanos tu palabra, santifícanos, Señor, en tu verdad, y aquellas almas impenitentes que no se han arrepentido, te suplico, Dios, que le des arrepentimiento y fe para salvación. Padre, haz tu obra en nosotros. Como cantábamos, haz lo que quieras de mí, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, continuamos con nuestras exposiciones de la carta a los Efesios. Hemos visto las bendiciones espirituales que recibimos en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y la primera de ellas era la elección, que es la base de todas las demás bendiciones. Hoy vamos a ver la segunda, pero para ello permítanme hacer una ilustración. A lo largo de la historia hay casos de adopción. Un hombre o una mujer que no tenían padre y ahora son recibidos como hijos por alguien que no es su padre y tienen la bendición de legalmente ser beneficiarios de todos los derechos que tienen como hijos. En la historia tenemos el caso de Octavio Augusto, sobrino nieto del Julio César, En el año 46 antes de Cristo, Julio César lo adopta como su hijo, y al Julio César ser asesinado, entonces ahora Octavio asume el trono, pero ya no como rey, sino como emperador. Ese fue el inicio del Imperio Romano. El primer emperador es Octavio, quien después recibió el título de Augusto. No era hijo de Julio César, pero adoptado, recibió todos
los beneficios de ser hijo de Julio César, quien liderara la República Romana. Vemos el periodo de la República, posteriormente el periodo del Imperio. Si Octavio no hubiera sido adoptado, nunca hubiera sido emperador. Gracias a que fue adoptado, fue hecho emperador. Pero tenemos también casos de emperadores que no fueron adoptados, que fueron la mayoría. Por ejemplo, Constantino, hijo de Constancio Cloro, hijo de sangre del emperador, de una de las tetrarquías del imperio, porque el imperio se dividió en 4 tetrarquías para facilitar su gobierno, y Constantino heredó de su padre esa parte del imperio, posteriormente más conocida como el Imperio Romano de Occidente o Imperio Bizantino. ¿Y qué heredó Constantino? El imperio, porque era hijo del emperador. Gracias a Constantino, no digo que sea cristiano, sino que gracias a Constantino tenemos hoy lo que conocemos el credo niceno, que surgió a partir del concilio de Nicea, porque él fue el que convocó el concilio. Él convocó el concilio para defender a la iglesia y al imperio del ataque del cristianismo arriano, que no creían en la Trinidad, pero era la religión de la parte oriental del imperio, de los turcos, y venían, de ahí es que surge después el Islam, el antitrinitarismo. Entonces él, como una medida política, dijo, vamos a pararnos aquí, vamos a defender el imperio, vamos a unirnos todos en torno a la religión. Año 325. Él recibió el imperio en el 306 después de Cristo. ¿Y qué diferencia hay entre Constantino y Octavio? Pues que el uno nació de sangre y el otro no. Pero ambos recibieron exactamente lo mismo. Eso en la historia universal. Ahora, en la historia bíblica, que también es parte de la historia universal, pero para nosotros es la historia sagrada, tenemos ejemplos de adopción. Moisés era hijo adoptado. Cuando Faraón decreta el exterminio de los varones judíos nacidos, él es puesto en una canasta, se lo ponen en el río lo lleva y se encuentra la hija de Faraón con él. Y Dios utiliza este evento para cumplir su propósito a través de la adopción. Vitia, como lo afirma la tradición judía y el Talmud. En la Biblia no aparece que sea Vitia, pero la tradición judía y el Talmud lo dicen. No lo cito como autoridad, sino como un dato solamente. Vitia lo adopta como su hijo. Ella era la hija de Faraón. Ahora Moisés es parte de la realeza de Egipto, heredero al trono, porque Vitia era la princesa. Pero él no era hijo, era hebreo. Pero tenemos en la Escritura un caso aún más especial y más aplicable a nosotros, y es el caso que hemos estudiado últimamente, el caso de Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? Lisiado de pies, enemigo del rey por naturaleza. Aunque él tal vez no haya querido ser enemigo del rey, él lo era, porque era de un linaje que se enfrentó al rey ungido por Dios, David. De un linaje que en cierta manera usurpó el trono, porque cuando David es ungido rey, Saúl lo que hace es perseguir a David. David es ungido y Saúl, en lugar de entregar el trono, lo persigue para matarlo. Y dice la Biblia que hubo guerra entre la casa de David y la casa de Saúl todos los días de su vida. De hecho, Isboset, una vez muerto su padre, y Jonatán se levanta contra David y usurpa también el trono.
mientras David solamente reinaba en Judá. Entonces Mefiboset, hijo de Jonatán, era parte de ese linaje, enemigos del rey. ¿Y cuál era la costumbre? Bueno, que el rey que asumía el trono limpiaba la casa y decía, bueno, vamos a matar a todos nuestros enemigos, porque mañana puede que se levante. Evitemos una conspiración, evitemos un enfrentamiento. Mefiboset era enemigo del rey, así él no lo quisiera. Era incapacitado porque era un lisiado de los pies, era un paralítico de ambos pies, no era un cojo, era lisiado de los pies. Y vivía en Lodebar, un lugar apartado, pobreza, un lugar estéril, una tierra árida, simbolismo de muerte. Pero David lo manda llamar para devolverle, no solamente devolverle las tierras y la riqueza que le pertenecieron a Saúl y a sus hijos, sino para adoptarlo. Lo adopta como su hijo. Y esa es nuestra historia, hermanos, la historia de Mefiboset. El título de la predicación de hoy es Adopción. 2 puntos, de hijos de ira a hijos amados. Y vamos a ver 3 puntos. Primero, pregunta, ¿somos hijos de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Somos hijos de Dios? En segundo lugar, de hijos de ira a hijos amados. En tercer lugar, Jesucristo como el medio de la adopción. Y cuarto, algunas aplicaciones para nuestras vidas. Entonces comencemos por el primer punto. Pregunta, ¿somos hijos de Dios? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy. Algunos dirán que sí, porque la tradición católico-romana, la teología de la liberación que surgió en el siglo XIX, que es el siglo donde aparecieron las herejías modernas y las sectas, afirman que sí, que todos compartimos un mismo Padre y que todos somos hermanos. Toda la humanidad somos hermanos y nos vamos a agarrar de la mano como canta el Puma. Agárrense de las manos, todos somos hermanitos. Eso es lo que reza el catolicismo romano y lo que se menciona hoy en el mundo. Nadie va a decir, yo no soy hijo de Dios, soy hijo del diablo. Eso no lo va a decir nadie en sus 5 sentidos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Porque si somos cristianos, nuestra regla es la Biblia, nuestra norma de fe es la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hechos 17:28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, está hablando de Dios, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Si ve, pastor, ahí dice que todos somos linaje de Dios. Creacionalmente, sí, todos provenimos de Dios porque Él nos creó a su imagen del polvo de la tierra, sopló en nosotros aliento de vida, y como dice Génesis, el hombre fue un ser viviente. Y de ese hombre Adán sacó una costilla y apareció, y hizo a Eva, y después Adán y Eva hicieron lo que tenían que hacer y aparecimos todos nosotros, la raza humana. Por creación somos hijos de Dios, pero la Biblia dice que nadie nacido de mujer es hijo de Dios por naturaleza, nadie. Creacionalmente somos hijos de Dios. Se puede utilizar esa frase. Somos hijos de Dios porque Dios nos creó. Pero en el término o en el sentido estricto de la palabra, no somos hijos de Dios. En el sentido estricto. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza. ¿Qué éramos por naturaleza? Ahí está. Por naturaleza no somos hijos de Dios. Según la Biblia, por naturaleza somos hijos de la ira de Dios. Lo que está sobre nuestras cabezas es la ira de un Dios santo. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué es lo que hay sobre el incrédulo? ¿El amor de Dios esperando ser derramado? No, la ira de Dios clamando por justicia.
la ira de Dios esperando destruir al hombre pecador, porque eso es lo que merece el hombre pecador. Romanos 6:23, perdón. Porque la paga del pecado es la muerte. Ira de Dios, no hijos de Dios, hijos de ira. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Cómo? Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía del pueblo de Dios, ajenos a los pactos de la promesa. No teníamos que ver nada con una relación con Dios, no teníamos nada que ver con las promesas de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin Cristo, ni siquiera teníamos Dios, mucho menos un Padre. Estábamos lejos absolutamente de Dios, como Pablo también lo afirma en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, expulsados, alejados de la gloria de Dios. Colosenses 1:21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños, acá no dice que somos hijos de Dios, dice que sin Cristo éramos extraños en otro tiempo y enemigos en vuestra mente. ¿Qué éramos sin Cristo? Enemigos. Dejemos de estar diciéndole a la gente que no se ha arrepentido de sus pecados, a las personas que no quieren nada con Dios, que lo que necesitan para solucionar sus problemas es orar, que lo que necesitan para solucionar sus problemas es venir a la iglesia, porque eso es falso, que lo que necesitan para solucionar sus problemas es hacer una reforma moral, portarse bien. No, el hombre no puede hacer nada para solucionar su problema, porque el hombre es enemigo de Dios. El hombre no puede orarle a Dios porque Dios no lo va a escuchar. No, yo no puedo creer eso. La Biblia dice que Dios oye. ¿Dónde dice la Biblia que Dios escucha las oraciones de todo el mundo? Al contrario, Juan capítulo 9. Dios no oye a los pecadores. Entonces no le digamos a una persona que está alcoholizada, que está en las drogas, que se peleó con la mujer y la mujer le pidió el divorcio, que si ora, que si busca de Dios, se le va a solucionar su problema, porque esa persona no puede buscar de Dios. Romanos capítulo 3. No hay quien busque a Dios. Esa persona, si ora, Dios no lo va a escuchar, porque dice Juan capítulo 9 que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno se aparta del pecado, es decir, se arrepiente, a ese oye. Entonces, una persona está pasando por un problema y uno lo primero que le dice es que usted tiene que orar. Y yo, pero ¿cómo le voy a decir eso, hermano? Yo estoy comprometiendo a Dios en algo que Él jamás ha dicho. Lo que la persona tiene que hacer es arrepentirse, creer en Cristo, reconciliarse con Dios, y ahora que está reconciliado con Dios, ahora Dios sí lo va a escuchar. Si tú has venido hoy sin Cristo, si ya no sabe lo que es arrepentirse de sus pecados, no sabe lo que es vivir para Él, no pierdas el tiempo orando. No te mientas a ti mismo. Dios no te va a oír, porque lo que tú necesitas no es orar, lo que necesitas es arrepentirte de tus pecados, suplicarle a Dios que te perdone, confiar en Jesucristo para que te dé la vida eterna. Solo así Él te va a oír, antes no. Es lo que la Biblia enseña. Y a vosotros también, Colosenses 1:21, que erais extraños en otro tiempo y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Qué éramos? Enemigos de Dios. Dios no oye a sus enemigos, pero una vez nos reconciliamos con Él a través de Cristo, ahora Él sí nos oye. Entonces, de la misma manera que Mefiboset era enemigo del rey,
tú y yo éramos enemigos del Rey de Reyes y Señor de Señores. De la misma manera que Mefiboset estaba expuesto a ser destruido, porque de hecho cuando mandan a llamar a Mefiboset, David le dice, no temas. Él tenía razones para temer, porque probablemente en su mente lo que había era miedo de ser asesinado. Enemigo de Dios. Tú y yo éramos enemigos de Dios. Por naturaleza, dice la Escritura, por naturaleza. Los bebés por naturaleza no son hijos de Dios, son enemigos de Dios. Es lo que la Biblia afirma. Padres, sean responsables con sus hijos, predíquenles el Evangelio. No piensen que sus hijos, cuando se mueran, van a rebotar y van a salir volados para el cielo. Que si un hijo se cae de un edificio, como es niño bueno, va a rebotar como una pelota de goma y va a salir volando hacia el cielo porque él no es pecador. Todo lo contrario, la Biblia dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En el momento de la concepción ya había pecado. ¿Cómo la ven? Es lo que la Biblia dice. No lo digo yo, lo dice la Escritura, sin ánimo de ofender a nadie. Es una realidad que no debemos pasar por alto. No debemos pasar por alto esa realidad. Todo ser humano sin Cristo es como Mefiboset delante del rey David. Entonces esa es la condición del hombre. ¿Qué esperanza hay para el hombre? Dios es nuestro enemigo. ¿A cuánto le gusta tener enemigos aquí? A nadie, ¿cierto? Pero si yo voy a la casa de la hermana Sandra y Rocky me ladra, pues a mí me da risa, ¿cierto? A mí me da risa que Rocky me ladre porque es que es un pincher, ¿cierto? No es con ánimo de despreciarlo, pero uno le hace así y el perro cae al otro lado. Es un pincher. ¿A quién le...? O sea, pero si la hermana Sandra se compra un pastor alemán, un pitbull, un rottweiler, un doberman, ya la cosa cambia, ¿no? Si ese perro nos agarra rabia, ya uno le tiene miedo, ¿sí o no? Y si el enemigo de uno es un hombre poderoso, con dinero, con poder, uno no está tranquilo. No, me gané un enemigo ahí, ¿no? En cualquier momento me envían a saludar a San Pedro. Pero resulta que el enemigo nuestro no es un perro pincher, ni un pastor alemán, ni un doberman, ni un hombre poderoso. El enemigo del hombre es Dios mismo por causa del pecado. ¿Alguna vez lo habías escuchado? O lo que siempre habías escuchado es, Dios te ama y tiene un propósito muy bonito para ti. Él quiere hacerte rico. Descubre el campeón que hay en ti. No, hermanos. Enemigo de Dios sin Cristo. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Qué esperanza hay para el hombre? Bueno, Dios ideó un plan de salvación en el que Él a sus enemigos los hace sus hijos. Vamos a hablar de eso, de la adopción, que no es una metáfora emocional que Pablo está utilizando aquí para conmover nuestros corazones, sino que es una realidad legal y espiritual. Vimos el ejemplo. Octavio, hijo de Julio César. Muere Julio César y Octavio va a asumir el trono. Entonces le dicen, no, usted no puede asumir porque usted es hijo adoptivo. No, legalmente el hijo adoptivo tiene los mismos derechos que el hijo de sangre. Legalmente tiene exactamente los mismos derechos, no hay diferencia, no hay ninguna diferencia. Después de que es adoptado, después de que se da ese certificado, ya no hay ninguna diferencia. Puede que haya diferencias físicas, ¿sí? Diferencias de sangre, pero legalmente,
Si muere el padre, él tiene los mismos derechos que sus hermanos que eran hijos de sangre. Los mismos derechos. Entonces, a través de la adopción, Dios nos toma como suyos, aunque no seamos consustanciales con Él, como lo es Cristo, que es el unigénito Hijo de Dios. Nos da su nombre, nos da su herencia y nos da su afecto y amor eternos. Nos lo da todo. ¿Lo merecíamos? No, pero nos lo ha dado todo. Juan capítulo 1, versículos 11 al 13, porque estamos como muy altos aquí. Juan capítulo 1, versículos 11 al 13. A los que creen en su nombre, perdón. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. No le recibieron, tengamos ahí la palabra, no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la potestad, el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué está diciendo el texto? Pues que nadie es hijo de Dios. Solo los que le reciben a Cristo, los que creen en Cristo, tienen la autoridad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Y eso no es por decisión ni mérito humano, no es por voluntad del hombre, lo dice Juan. No son engendrados. Pregunto, cuando tu papá y tu mamá te engendraron, ¿tú estabas ahí? ¿Tú les dijiste cómo, cuándo, dónde, el día? ¿Sí? De pronto papá era morenito y mamá era blanca y tú le dijiste, bueno, sí, yo quiero, pero yo quiero salir blanquito. Yo no quiero salir morenito. Quiero los ojos de mi mamá. Quiero la inteligencia de mi papá. Quiero la estatura de mi papá. No, hermano, nosotros no tuvimos nada que ver allí. Y por eso la Biblia utiliza el símbolo o la metáfora del nacimiento para ilustrar la obra de Dios. Así como tú y yo no tuvimos nada que ver en nuestra concepción, tampoco tenemos nada que ver en el nuevo nacimiento. Aunque algunos digan que sí. Le quieren robar la gloria a Dios y afirman, no, mi libre albedrío, papá, yo estaba buscando a Dios y cuando quise me decidí. No, hermano, eso es violar el sentido de las Escrituras. Y la palabra dice que no fuimos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, solo Dios. Pero ¿cuál es el punto acá? Que solo aquellos que creen en Cristo son hechos hijos de Dios. Y los demás, pues no, hijos de ira. De manera que cuando creemos en Cristo, Él nos adopta, Dios nos adopta como sus hijos. Romanos 8, 14 al 17. Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Se nos acusa de promover el libertinaje y de que cada quien puede vivir como le venga en gana, pero la palabra de Dios es clara. Los hijos de Dios viven guiados por el Espíritu de Dios. ¿Estás viviendo bajo la guía del Espíritu Santo? Si la respuesta es sí, es porque eres hijo de Dios. Si la respuesta es no, es porque no eres hijo de Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Vas a tomar una decisión y decides porque sí. Nunca tienes en cuenta a Dios en tu vida. No tienes en cuenta la opinión de las Sagradas Escrituras. Entonces no eres hijo de Dios. No te metas mentiras, no te autoengañes. Porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Lo que más le interesa a un hijo de Dios es saber qué piensa Dios. Saber qué piensa Dios. ¿Con quién me voy a casar? No, la China está muy linda. ¿Y qué piensa Dios? ¿Qué voy a estudiar? No, esto es lo que está dando dinero. ¿Y qué piensa Dios? ¿A dónde me voy a ir a vivir?
es que es una ciudad muy próspera. Sí, Lot también pensó lo mismo. Y miren cómo le fue. ¿Qué piensa Dios? Voy a irme de viaje y de vacaciones porque yo me lo merezco. ¿Y qué piensa Dios? Etcétera, etcétera, etcétera. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Porque lo que más les interesa es saber qué quiere Dios para sus vidas. Y no toman decisiones a la ligera. Y recurren a Dios cuando tienen el agua al cuello, ¿no? Pastor, ore por mí. ¿Y ya para qué? O sea, ya tienes el agua al cuello. Húndete ya. Pero, ¿cómo que ore por mí? Ya cuando tomaron la decisión, hicieron y deshicieron, no tuvieron en cuenta a Dios, no tuvieron en cuenta la palabra, no se acercaron a la Escritura, no le preguntaron al pastor, a un hermano espiritual de la iglesia, no consultaron con nadie porque son dueños de su propia vida. Pero cuando están hundiéndose, ahí sí ya no son dueños de su propia vida. Ahí sí dicen, Señor, sálvame. Deberíamos, antes de disparar, primero preguntar, ¿cierto? Antes de disparar hay que preguntar. Uno no primero, ¡puf! Venga, ¿cómo es que llamaba usted? No. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Sí ven? Nosotros no recibimos el Espíritu Santo para seguir viviendo igual, para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Qué recibimos? Espíritu de adopción, el Espíritu Santo, por el cual clamamos Abba, Padre. Hay un malentendimiento de la frase Abba, Padre, y algunas personas piensan que Abba, Padre significa papito Dios. Pero la palabra Abba, que es una palabra aramea que significa padre, no es una palabra diminutiva. ¿Qué es diminutivo? Diminutivo es cuando yo digo, quiero comerme un pancito. Diminutivo de pan, pancito, ¿cierto? Quiero tomarme un cafecito. Café, cafecito, ¿cierto? Petro, Petrico, de cariño. Diminutivo, su nombre lo dice, disminuye, ¿cierto? La palabra Abba no es diminutivo que signifique papito, sino es una palabra que evoca o involucra intimidad. Intimidad. Dios no solo es mi Padre como nuestros padres terrenales. Él es mi Padre en el sentido más íntimo de la palabra. Tengo plena confianza en Él, tengo plena confianza con Él. Hay una relación orgánica y lo que se conoce en teología como la unión mística con Cristo. Es Padre en un nivel íntimo. Y la palabra Padre es la palabra pater, que significa también padre. ¿Y por qué Pablo dice Abba en arameo y pate y padre o pater en griego? Pues porque él está llamando a judíos que hablaban arameo y hebreo y a gentiles a la comunión con el Padre. Está hablando que tanto judíos como gentiles, como vamos a ver más adelante, por un mismo espíritu todos tenemos entrada al Padre. Exactamente es eso. Ahora Dios tiene hijos de todas las naciones sin distinción. Y entonces esta palabra nos llama a la intimidad con Dios, a una unión espiritual y orgánica con Él, una unión indestructible con Dios. ¿Sí? Entonces, yo sé que a los niños les enseñamos a decir papito Dios, pero eso, aunque no es pecado mortal, es más apropiado decirle Padre, porque ese es el significado real de la palabra. ¿Listo? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay algo en nuestro interior que nos dice, tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Compórtate como un hijo de Dios. ¿Qué haces por ahí mirando lo que no debe mirar,
hablando lo que no debes hablar, estando con quien no debes estar. Eres hijo de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Estoy pasando por una situación difícil. Confía. Dios es tu Padre. Él está contigo. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Claro, pues que qué padre. En este mundo puede que haya padres que no le dejen nada a los hijos, sino problemas y deudas. Pero nuestro Dios es un Dios bueno. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto es maravilloso, hermanos, porque somos herederos de todas las cosas que le pertenecen a Cristo. Fue que se le rompió el botón, amor, ve. Se le salió el botón. ¿Quién sabe dónde habrá caído? Va a tocar ir a la octava a comprar botones. Se le salió. Bueno. Todo lo que Dios le entrega a Cristo nos pertenece. Esto no es triunfalismo carismático pentecostal, es una realidad. Pero por gracia. Pero en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Pero hoy bendiciones espirituales. Que nadie salga aquí pensando, yo soy hijo del rey, ahora sí me voy a comprar mi carro y esta Navidad va a haber... No, esta Navidad va a haber hasta para aventar para el cielo. No, hermano. Probablemente esta Navidad no vaya a haber hallacas en tu casa, ni estreno. Pero recuerda, eres hijo de Dios y eso es más grande que cualquier cosa. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Uy, ese pedazo, a mí no me gusta ese pedazo. Si es que padecemos, ¿cómo así que Dios nos llamó a padecer? ¿Sí? Y hoy tenemos una cultura cristiana de la buena vida, ¿no? Hay que disfrutar, hay que pasarla bueno, hay que pasarla chévere. Hermanos, ¿qué vamos a hacer esta tarde? ¿A dónde es que vamos a ir Bueno, pero ¿por qué no padecemos un poquito y vamos a visitar a un hermano? Padezcamos un poquito, hermano, o sea, incomodémonos un poquito. Porque si Cristo padeció por nosotros, ¿por qué nosotros queremos aquí la buena vida, la mera bacanería, la comodidad? Hermano, ¿por qué no vino a culto? Es que el carro se quedó sin gasolina. Bueno, pero acá puede venir a pie. ¿O no? ¿O no? Ureña no es tan grande como para que uno no pueda recorrer cualquier distancia a pie. ¿Sí o no? Antes no había mototaxis y todo era a pie porque el bus de acá es una eternidad. Llegaba uno más rápido a pie. Pero desde que existieron los mototaxis, esa es la excusa. Es que no pasa el mototaxi. Es que me quedé sin gasolina. Sí, eso es verdad. Espiritualmente está sin gasolina, hermano, porque se te acabó la gasolina para ir a la iglesia. Pero si padecemos con Él, seremos juntamente con Él glorificados. ¿Sí ve? Nuestra identificación con Cristo certifica que somos hijos de Dios y vamos a recibir la herencia que Dios le ha entregado a su Hijo Jesucristo. Porque entre hijo de sangre e hijo adoptivo no hay ninguna diferencia. Entre el Hijo consustancial de Dios, el unigénito Cristo, y los redimidos, no hay ninguna diferencia. Legalmente y posicionalmente no hay ninguna diferencia. Naturalmente sí, porque jamás seremos como Él, porque Él es Dios. Pero posicionalmente, legalmente, Dios nos ha dado todo lo que es de Cristo. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si Pablo lo dijo en Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una doxología, una alabanza. Dios sea bendito porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y la gente prefiere esperar que caiga polvo de oro del cielo, ¿cierto? Pero las bendiciones espirituales son maravillosas, son grandes. Elección y en este caso adopción.
Y Pablo dice maravillado, bendito sea el Dios. Y Juan también comparte el mismo espíritu de Pablo, y en la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, que éramos enemigos de Dios. Dios no adoptó. Mire, cuando la gente va al bienestar familiar a adoptar niños, escogen que el más bonito, ¿sí o no? El más bonito, el que no tenga cara de criminal. No sé, para ver. Uy, no, este tiene una cara de... No tiene uno que tenga cara de bueno. Ah, sí, venga, vamos para allá. No, este es. Escogen porque ven en él algo, ¿sí o no? O sea que, o que hablen con él y vean que es un niño pilo, o se río. Ay, mire, me vio, se sonrió, ese es el que yo quiero. Pero cuando Dios nos miró a nosotros, vio fue todo lo que Él tenía motivos de aborrecer: pecado, injusticia, depravación, maldad, tinieblas. Éramos enemigos de Él y Él nos adoptó. Por eso Juan se maravilla y dice, mirad cuál amor, el amor tan grande que nos ha dado el Padre, que es capaz de llamarnos sus hijos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Porque los hijos de Dios viven como lo que son hijos de Dios, no como la gente del mundo. Debe haber una diferencia entre el mundo y el creyente. Si no la hay, es porque el creyente no es creyente. ¿Tiene las mismas metas que las demás personas incrédulas? ¿Cuál es tu propósito? Igual que los de los demás. ¿Tu propósito para este año? Comprarme una moto. Bueno, eso es lo que quiere todo el mundo. Irme de viaje, vacaciones. Eso es lo que hace todo el mundo. ¿Qué vas a hacer en Navidad? Irme a visitar a mi familia. ¿Qué vas a hacer el 31? Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Eso es lo que hace todo el mundo, hombre. Tú eres creyente y te comportas como la gente del mundo. Y entonces, ¿cómo es esto? El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Cómo es la cosa entonces? El que conoce a Dios nos oye. El que no conoce a Dios no nos oye. El creyente, aunque no quiera, incomoda. Aunque no quiera, aunque no se lo proponga. Sobre todo en el círculo de amigos incrédulos, hermano. El que diga lo contrario es porque es un mentiroso. No, usted viera, mis amigos incrédulos van a hacer un baby shower. El primero que me invitan es a mí porque ellos dicen que conmigo se la pasan, pero re bien. Uy, hermano, hay un problema ahí. Hay un problema porque el Señor en el discurso del aposento alto, cuando fue entregado, Él dijo: si el mundo a mí me aborreció, a vosotros también os van a aborrecer. Y resulta que tú eres el alma de la fiesta. Tus amigos te invitan a toda parte y tú eres el creyente. Ellos son incrédulos. Algo anda mal ahí. Algo anda mal. Algo anda muy mal. Porque cuando la luz llega, las tinieblas retroceden. Y fuimos llamados a ser luz de este mundo. No a mezclarnos con las tinieblas. ¿Ve? El mundo no nos conoce a nosotros porque no le conoció a Él. Y el mismo evangelio, en la misma carta de Juan, en el capítulo 2, versículos 15 al 17, el Señor lo dice de manera muy clara: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tú no tienes el amor de Dios en tu vida, no eres hijo de Dios. Porque las cosas que están en el mundo, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Entonces tu padre es el mundo, no el Padre de las luces. Pero el que, si alguno... ¿Cómo?
Pero si alguno ama el mundo, ¿cierto? El amor del Padre no está en él. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿sí me entienden el paralelo? Está el mundo, los que hacen las cosas del mundo y aman al mundo. Y eso va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Eres hijo de Dios? No puedes amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque tu destino eterno será el mismo del mundo. Serás destruido junto con el mundo. Solo los hijos de Dios, adoptados por Dios, permanecerán para siempre, porque no se conforman al mundo. Han sido adoptados por Dios. Imagínense que Dios adopta un hijo. Yo pregunto, ¿no? ¿Adoptarías un hijo, un niño huérfano, lo adoptarías y le dirías: yo te amo mucho, eres mi hijo, vive como quieras? Puedes llegar a la hora que quieras, emborracharte, drogarte. Es más, embaraza a una muchacha, la traes aquí, yo te la mantengo. Vive como quieras, tranquilo, no problema. ¿Sí? No. Hijo, niño, Juanito, ahora eres mi hijo. Aquí vivimos así. Vas a estudiar, vas a obedecer a tu mamá, me vas a llamar a mi papá, porque yo soy tu papá. Vas a ir a la escuela, vas a sacar buenas calificaciones. ¿Te vas a portar bien? ¿Sí o no? ¿Y ustedes piensan que Dios va a obrar diferente? ¿Que Dios va a adoptar a alguien como su hijo y le va a dar carta abierta para que viva como quiera? No, estamos en la gracia. En la gracia todo es chévere. En la gracia es la mera bacanería. No. ¿Eres hijo de Dios? Pues tienes que vivir como es digno de ser un hijo de Dios. Como es digno del Evangelio, porque ha sido adoptado por Dios. Cuando David adoptó a Mefiboset, él no le dijo: bueno, yo te adopto, pero vas a vivir aparte. Eso no tiene sentido. No, tú ahora vas a vivir aquí y te vas a sentar a mi mesa. Serás como uno de mis hijos. No le dijo: vas a vivir acá y vas a ser como cualquier otra persona. Serás como uno de mis hijos, te vas a portar como alguien de la realeza. De manera que la adopción no es un cambio de estatus, es un cambio de familia. Pasamos de el reino de las tinieblas al reino de el amado Hijo de Dios. Pasamos de ser hijos de Satanás e hijos de ira a ser miembros de la familia de Dios. Esa es nuestra historia, la historia de Mefiboset. De lo de Bar a la adopción. Tercer punto. ¿Y cómo Dios hace eso? No somos hijos de Dios, pero Dios nos adopta. ¿Cómo lo hace? Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, no por tus méritos, por buen comportamiento, por medio de Jesucristo. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Has creído en Cristo? Eres hijo de Dios. ¿No has creído en Cristo? No eres hijo de Dios. Gálatas 4, del 4 al 7, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Él nos redimió, es decir, nos compró, porque estábamos bajo la ley. Era imposible para nosotros obedecer la ley y por eso la ira de Dios estaba sobre nosotros. La muerte era nuestro amo. Pero Él nos redimió, nos libertó a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sí ven? La salvación, la muerte de Cristo en la cruz no es solamente para no enviarnos al infierno.
Que para algunos sería muy bueno, ¿no? Bueno, Cristo murió en la cruz, yo me arrepiento de mis pecados, no voy a ir al infierno y ahora puedo vivir como quiera. No. Me redimió de la esclavitud del pecado, me liberó de la condenación eterna, me salvó para hacerme hijo de Dios. ¿Sí ve? Ahora yo soy hijo de Dios. Ahora tengo que vivir como mi Padre me lo indica. ¿Ven la diferencia? Personas perciben la conversión como que Dios nos salvó del infierno. Ya no vamos a ir al infierno. Qué bien, sí, cuando Dios venga y juzgue al mundo, ya no nos va a enviar a la candela, al quinto pailón del infierno. No, no vamos a ir para allá. Qué chévere, uy, tan bonito. Y aquí, bueno, ya somos salvos por gracia. Bueno, vamos a vivir como querramos. No. Dios te salva para hacerte su hijo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué? El Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. Llamamos a Dios Padre por el Espíritu que nos ha dado, hermano. Nadie que no tenga el Espíritu Santo puede decirle Padre a Dios en realidad. No puede. Porque no está unido a Cristo, no está vinculado a Cristo. Sigue siendo enemigo de Dios. Así que ya no eres esclavo, sino que hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. De manera que es la adopción y sus bendiciones, herencia, se reciben por medio de Cristo. Yo no me gano la adopción. Así como, imagínense que uno va al bienestar familiar allá y encuentra a los niños y dice, bueno, a ver, vamos a hacer un juego aquí para saber a quién voy a adoptar. El que camine 50 pasos con las manos, yo lo adopto. Bueno, muéstrenme la cuenta bancaria para ver a quién voy a adoptar. ¿No? El niño es adoptado y lo que está recibiendo es un regalo, porque él no ha hecho nada para ser adoptado. No ha hecho nada para ser adoptado. No se la ganó. Podríamos decir, en cierta manera, que la adopción es una misericordia de los padres adoptivos. ¿Cuánto más la adopción de Dios? Que no vio nada bueno en nosotros y nos adoptó para hacernos sus hijos y darnos la herencia que le corresponde a Jesucristo. Bueno, puede que aquí estés en la inmunda, pasando necesidades, sin trabajo, con enfermedades, con goteras en el techo, que ahorita vas a ir a casa y tal vez la nevera, abre la nevera y los ratones están comiendo las uñas. Puede ser, puede ser. Pero en la otra vida vamos a recibir todo lo que le pertenece a Cristo. La Biblia dice que vamos a reinar con Él sobre todo el universo, hermanos. ¿Y eso cómo será? Yo no sé, pero la Biblia dice que eso es tan grande que no se puede expresar con palabras. Hay esperanza. Y esta vida es un ratico, como dice la canción de Juanes. La vida es un ratico nada más. Pero la eternidad, hermanos, no tiene fin. Y va a estar Dios mismo en medio de nosotros. Entonces la adopción no solo nos salva del pecado, sino que nos introduce en la familia del Padre a través de Jesucristo, que es el mediador del pacto que garantiza nuestra adopción. Porque sin Cristo seguimos en lo de Bar, pero en Cristo estamos en la mesa del Padre. Y la pregunta es, ¿puede alguien que es hijo dejar de ser hijo? ¿Alguien que es hijo puede dejar de ser hijo así sea adoptado? Cuando muera su padre adoptivo y él vaya a la tumba, lo que va a decir es, aquí enterramos a mi padre. Es una relación indisoluble. ¿Puede un hijo de Dios dejar de ser hijo de Dios?
perder su salvación, como afirman muchos hoy? Y la respuesta es no, porque Él te ha hecho su hijo. Más adelante, cuando hablemos de la unión mística con Cristo, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que la creencia arminiana es un error doctrinal de repercusiones catastróficas, casi una herejía. De hecho, en su tiempo fue calificada como una herejía. Pero un hijo de Dios jamás dejará de ser hijo de Dios. Aplicaciones. ¿Qué beneficios recibimos de la adopción? Bueno, posición. Posición. Ya no somos esclavos ni enemigos, sino hijos de Dios. Gálatas 4:7a nos dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. No eres hijo del alcalde, del gobernador ni del presidente, hijo de Dios. Seguridad. Nada nos separa del amor de Dios. Romanos 8, del 38 al 39. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y la respuesta es absolutamente nada. Herencia. C. Coherederos con Cristo. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pablo podría haber dicho, somos herederos. Pero aquí hay muchos herederos. Por ejemplo, al primogénito se le daba la mayor parte de la herencia. Y a los otros se le daban algunos dones y regalos, pero al primogénito se le daba la mayor parte de la herencia. Pero todos recibían algo. Pero es que aquí Pablo no está diciendo que nosotros somos, que Jesús es el primogénito y por ser el primogénito le corresponde más y nosotros vamos a recibir menos. No, acá dice que somos coherederos con Él. Porque estamos en Él. Y si estamos en Él, lo que Él recibe de Dios también es de nosotros. Y repito, esto no es pentecostalismo carismático triunfalista, no, es una realidad de la Biblia. Recibiremos todo en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Consuelo. Dice consuelo, presente. No, consuelo aquí. CD, consuelo. Tenemos acceso directo al Padre. Efesios 2:18. Porque por medio de Él, Cristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Quién necesita un judío para ser salvo? Ser judío. No, a Cristo. ¿Qué necesita un gentil como los otros para ser salvo? A Cristo. Y a través de un mismo espíritu vamos al Padre. No hay dos maneras de salvación, solo hay una: Cristo. Cristo. Pero en Cristo tenemos acceso directo al Padre. Hermana Marora, ore por mí, que Dios a usted la escucha más. ¿Y por qué la va a escuchar más? ¿Por qué? Personas que no vienen al culto de oración ni por error, hermano, ni porque ese día estén sonámbulos y se metieron aquí por confusión, ni por error. Pero, hermana, oren por mí. Si eres hija de Dios, ora tú. Dios te oye igual. Y ven a culto de oración también, ¿cierto? Ese sería el deber ser. Todos los hijos de Dios tienen entrada al trono de la gracia, porque Cristo es el camino al trono de la gracia, el camino al Padre. 5. Familia. Somos parte de la iglesia, la familia de Dios. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos o vecinos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Repito, David pudo haber restaurado a Mefiboset y haberle entregado toda la riqueza de Saúl, su abuelo, y ya. ¿Sí o no? Dios pudo habernos salvado a nosotros del infierno y decir, bueno, muchachos, ahí les dejo la tierra, disfruten, y ya. Pero David adoptó a Mefiboset y Dios nos adoptó a nosotros. Nos sacó del infierno y nos hizo sus hijos y su familia. Para los paisas tienen una palabra para hacer mención a la gente que le gusta andar sola. Le dicen cuzumbosolos. Dios no nos llamó a nosotros para ser cuzumbosolos, hermanos.
De esos que llegan a la iglesia, termina el culto y se van y como si les hubieran echado agua caliente, como si el pastor se lo fuese a devorar vivo. Yo sé que hay iglesias donde los pastores se devoran a la gente, sobre todo los bolsillos, pero acá no sucede eso. ¿Cuál es el afán de irse para la casa, hombre? Es que no te da alegría ver a tu hermano. A algunos parece que no. No les da alegría ver a su hermano. Llegan y bueno, ya, uy, ¿cómo así? Las 12:20. Yo sé que termina a las 12:30, pero es que yo me quiero ir ya, no aguanto aquí, los aparto. Nosotros teníamos un amiguito que cuando lo invitábamos al culto, yo empezaba a predicar. Por eso yo entiendo a muchos, yo los entiendo de verdad. Y el chino empezaba a agarrarse la cara así. Empezaba a agarrarse la cara así. Terminaba la predicación y era como si le hubiera vuelto el alma al cuerpo al chino. Me agarraba la cara así y empezaba yo, uy, se va a aruñar la cara ese muchacho. Si fuéramos carismáticos diríamos, es un espíritu, está endemoniado. No. Si no tiene a Cristo, odia la palabra de Dios, odia la iglesia. Pero algunos profesantes cristianos pareciera que odian a la iglesia, que no estuvieran en familia. Eso sí, los invitan al bautizo de la recién nacida, que no es bíblico, ¿no? El bautismo de infantes, ¿sí? Y los presbiterianos, ellos no bautizan como los católicos romanos, ¿no? Bautizan, pero no es lo mismo. Algún día hablaremos de eso. Pero el de ellos tiene sus argumentos. Pero este no es un estudio sobre las diferencias con los presbiterianos. Los invitan al bautismo ya, y allá sí. Ay, ahora voy a visitar a mi madrina. Mi madrina, ¿cómo así? ¿Eres cristiano? ¿Cómo que? Es que, pastor, no voy a estar en el culto porque es que me nombraron padrino de... ¿Cómo que padrino? O sea, tengo que ir allá a la iglesia, a la católico romana y ¿cómo así? Para eso sí, pero tus hermanos están acá. Es que no me caen bien. Pues es que a uno, ¿quién le dijo que los hermanos tienen que caerle bien? Ni lo de sangre, a veces ni con lo de sangre. Pero estamos ahí, ¿sí o no? Somos miembros de la familia de Dios. Dios va a venir es por su cuerpo, por su familia. ¿Que puede costar relacionarnos con los hermanos? Sí, porque somos diferentes. Pero hay algo que nos une, Cristo. En virtud de ello, amamos estar con la familia de Dios. El que no, es porque no es de la familia. No te gusta tener comunión con tus hermanos. Solamente te gusta la secta, es decir, los de tu grupito. Hay una probabilidad muy alta, 99.9%, de que no seas cristiano. Porque el creyente le gusta estar con la familia de Dios. Es su familia, es su pueblo, es su cuerpo. Somos familia de Dios. Pero eso tiene algo bueno, que siempre vamos a tener una familia. Aunque nuestra familia de sangre nos odie por ser creyentes, aunque nos abandonen, vamos a tener una familia. Y no solo acá. El verdadero creyente, donde llega, a una iglesia bíblica, donde llega, es bien recibido. Como si se conocieran de años. Lo digo yo por experiencia. A mí nadie me conocía. Yo fui... como si nos conociéramos de años. ¿Por qué? Porque somos familia. Somos familia de la fe. 6. F. Unión con Dios. Romanos 8:9. El Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿No te parece esto asombroso? El Espíritu de Dios mora en ti. Y eso no es para cuando uno va pasando por un lugar oscuro, empieza: ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desamparen de noche ni de día. Espíritu Santo, lléname, alúmbrame. No, donde lo alumbre lo ven más rápido y le caen. No, el Espíritu mora en nosotros porque, como vimos, Él testifica que somos hijos de Dios.
Él nos recuerda que somos hijos de Dios. Cuando estamos flaqueando en la fe, Él nos dice, eres hijo de Dios, ten fe, ten paciencia, soporta la prueba, soporta la tentación. No es fácil, pero el Espíritu de Dios está ahí, porque mora en nosotros, aquí en el corazoncito. De manera que ser hijo de Dios lo cambia todo, pasado, presente y futuro. ¿Has venido sin Cristo hoy? ¿O crees que tienes a Cristo y a través de la predicación te diste cuenta que nada que ver? ¿Te preguntas cómo puedo convertirme en hijo de Dios? Bueno, Juan 1:12 dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cree en Cristo con todo tu corazón y Él te hará hijo de Dios por la fe. Pero no se trata del creer de todo el mundo, ¿no? ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. No. Creer, fe en Cristo, es plena confianza en Dios para salvación. Pistis es la palabra griega. Plena confianza en Dios para salvación. ¿Qué significa eso? Que fe no es pensar, este año, no, yo sé que este año me va a ir bien. No, eso es tener un deseo. Yo quiero que me vaya bien. Yo sé que ella me va a dar el sí. Le voy a decir que sea mi novia y me va a dar el sí. Tengo fe. No, eso no es tener fe. Eso es desear que ella sea tu novia. Yo sé que me voy a ganar la lotería. No, tengo fe. No, eso es que deseas ganarte la lotería. Fe es plena confianza en Dios para salvación. O sea, la fe tiene que ver es con salvación, no con las cosas de este mundo. Cree en Cristo, ten fe en Él. Cree que tú eres un pecador condenado al infierno, que no hay salvación para ti, pero que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por tus pecados. Y si crees en Él con todo tu corazón, te entregas en sus manos, Él te dará vida eterna, te sacará del infierno y te hará su Hijo. Esa es la respuesta para el que quiere ser hijo de Dios. Romanos 10, del 9 al 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó, ¿sí ve que hay que creer en la obra redentora de Él? Él le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Crees que Él es el Señor que está sentado a la diestra de Dios reinando? ¿Crees que Él es el sacrificio redentor y expiatorio por tus pecados? ¿Lo has creído? Entonces eres salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Sí ven? Con el corazón se cree para justicia. Él me justifica. Pero con la boca se confiesa para salvación. Y no está hablando de una oración escrita. Está hablando de que primero Dios obre en mi corazón y después yo con mis labios afirmo que Él ha hecho esa obra en mí. Dios no te adopta porque tengas méritos, te adopta por amor, por medio de Cristo. Y hoy puede ser el día en que tú entres a ser parte de esa familia. No salgas por esa puerta siendo enemigo de Dios. No salgas por esa puerta. No sabes si vas a volver a entrar. ¿Estás sufriendo? ¿Estás pasando por tribulación? ¿Tienes problemas en casa? ¿Hay escasez? ¿Estás sin trabajo? ¿Tu suegra se fue a vivir contigo? Recuerda, Dios es tu Padre. Dios es tu Padre. Él no te va a abandonar, no te va a desamparar. Miren lo que dice Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. El Señor nos enseñó a orar. ¿Cómo nos enseñó a orar Él? Padre nuestro. Ya no, él dice, Él es mi Padre, pero no es solo mi Padre, es nuestro Padre que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como también, en la tierra como en los cielos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios te suplirá, nunca te abandonará, porque Él es tu Padre.
Romanos 8:15, ahora podemos decir, Abba Padre, Señor, yo era tu enemigo, pero ahora soy tu hijo, tú eres mi Padre. Y no como los padres terrenales, eres el buen y amante Padre Celestial. De manera, hermanos, que en medio de cualquier dificultad de esta vida presente, en medio de un mundo roto, dañado por el pecado, saber que Dios es nuestro Padre es nuestro fortísimo consuelo y nuestro refugio eterno. Y la pregunta es, ¿tú puedes afirmar eso? ¿Que Dios es tu Padre? Vamos a orar.